Bienvenidos a un nuevo capítulo de Arma Podcast, un espacio donde buscamos el desarrollo personal a través de historias, anécdotas y experiencias de nuestros invitados. Tenemos un capitulito distinto, se estarán preguntando qué hago yo acá. La primera vez que voy a estar yo desde el otro lado de la cámara, normalmente estoy allá filmando en los controles, pero en algunos capítulos quiero aparecer y darme este espacio también de hablar con los invitados, que sean como afines a ciertas ramas en las que yo me manejo. Justamente hablando de cámaras, hoy tenemos a Manuel, que es un duro de eso que me apasiona a mí, que es el audiovisual. Por eso lo queríamos traer, también porque es una persona que ha trabajado mucho de la parte social, trabaja en ciertos festivales y ciertas actividades que tienen mucho que ver con el desarrollo del audiovisual en la región. Entonces, bueno, primeramente que se nos presente Manuel. No sé si como artista plástico, qué definición quiere usted hablar ahí y contarnos un poquito de usted. Parce, pues primero que todo, muchas gracias por la invitación. Bueno, digamos, yo me defino como artista, pues como para englobar todo lo que hago como en una palabra, pero pues digamos, si me preguntan, pues así específicamente, pues yo me dedico a la gestión cultural, me dedico a ser curador, me dedico a la realización audiovisual y bueno, en este momento estamos en mi espacio, es un espacio independiente, un espacio cultural independiente que se llama La Fábrica Terminal, que existe desde el año 2012 y bueno, es una apuesta como personal por las artes plásticas y visuales acá en la ciudad, en la región, tener un espacio como dedicado solamente a tener arte, que solo suceda esto, ¿cierto? Como solamente dedicar un espacio como tal físico a alojar obras de arte, a apoyar a los artistas jóvenes de mediana trayectoria, colombianos, ¿cierto? De la ciudad también más que nada. Entonces sí, pues como en general lo que me apasiona es camellar por la cultura, camellar por lo local, lo regional y bueno, pues también me apasiona camellarle a mis proyectos artísticos. Manu, yo tengo una pregunta y es este espacio, ¿cómo lo consideramos? ¿Esto es un centro cultural, un museo de arte? ¿Cómo lo consideramos? ¿Qué es? Es todo eso que dices. Pues por ejemplo, si es un espacio cultural, pues porque así fue como nació, como un lugar de encuentro, un lugar donde podíamos experimentar las cosas que de pronto hablábamos en Bellas Artes, en la terraza, y que no había donde llevarlas como a lo físico, a lo material, y este fue como el lugar que encontramos ahí, pero también es como una excusa para apoyar muchos otros procesos culturales, ¿cierto? Nos hemos vinculado con el rap, nos hemos vinculado con el arte urbano, nos hemos vinculado con el cine, entonces sí, es como todo eso. Además, digamos, por ejemplo, la fábrica es un espacio underground, pero es un espacio que también se ha sabido ganar el respeto dentro del gremio de las artes plásticas y visuales nacional e internacional. Digamos, en este espacio han expuesto personas de más de 65 países. Tenemos 13 años de trayectoria, nos hemos ganado 2 estímulos del Ministerio de Cultura, Espacios y Galerías Independientes. Entonces también hacemos parte de la red de museos de Manizales, de la red de museos de Caldas y de la red de museos de Colombia. Entonces, a su vez que digamos somos algo under y que de pronto uno está muy conectado a la movida de la calle, también pues tratamos de tener un diálogo con la institucionalidad también, ¿cierto? Y de par, ¿cierto? Como de uno a uno, porque lo que ha sucedido mucho acá en Colombia es que a uno como artista lo ven muy como un outsider, ¿cierto? Como alguien que no pertenece a la normalidad, ¿cierto? Y por eso mismo como que ay no, es un artista, ¿cierto? Y entonces como que te miran así, pero entonces la idea mía siempre ha sido esa, como pase a que a nosotros también nos respeten, que nos vean nuestra profesión como algo que vale mucho, ¿cierto? Porque de hecho en estos días vi como un meme que me dio como rabia, porque decía como, ay, es que un artista
puede tener otros trabajos. O bueno, también decía como un artista, no le preguntes a un artista que si vive del arte. Entonces como que me parecía eso como súper raro, como que si bien uno sabe que las condiciones para uno vivir del arte son muy difíciles, también uno tiene que saber que hay personas que viven de ser artistas. Hablando de eso, pues yo creo que hay muchos estigmas, pero entonces, ¿en qué se diferencia un artista que vende una obra en millones de dólares y un artista que es underground? Digamos que son como... Es que hay muchas formas de hacerlo, ¿cierto? Es completamente válido, digamos, una persona que está dentro de ese circuito, de ese mercado que vende obras por cientos de miles de dólares y que uno ve eso súper distante, ¿cierto? Pero yo creo que también es válido uno ser artista, poder vivir de ello y pronto no manejar esas cifras tan exageradas. También, digamos, uno no se puede entrar dentro de esas dinámicas de competencia y decir como es que yo voy a ser un superartista, yo voy a andar en un Lamborghini o en un Ferrari y bacano, ¿cierto? Chévere que quieras eso. Pero yo, digamos, en este momento de mi vida lo que he pensado es que ser exitoso es poder seguirme dedicando a lo que yo quiero, ¿cierto? Que lo que yo he querido es hacer como con el audiovisual y bueno, y con la pintura, con todo lo que he hecho, lo que yo quiero, ¿cierto? Lo que a mí en ese momento me nace. Que eso también es muy difícil, ¿cierto? Uno tiene que labrar un camino para llegar allí. Entonces yo creo que eso para mí en este momento es el éxito, como poderlo seguir haciendo. Igualmente, pues en este momento también estoy pensando que el éxito es poder vincular a otras personas con el trabajo de uno, ¿cierto? Como mostrar que no es un camino de una sola persona, o como, uy, parce, aquí en Manizales sí, 1, 2 o 3 viven de eso. No, parce, la idea es que muchas personas podamos vivir de eso, ¿cierto? Exacto, que crezca, que seamos una red, que seamos varios, que no sea, digamos, unas, como, uy, todos los que viven del arte, que son de Manizales, les toca irse a vivir a Medellín, a Bogotá, etcétera, ¿cierto? Es como quitar también eso, como pues desde acá también se puede, hay que crear obviamente plataformas, redes, un montón de cosas para que eso sea sostenible en el tiempo. Es ley de exposición también, porque es algo que le dicen a uno, porque se trabaja mucho como en esto del crecimiento personal, que es como el ámbito del podcast, que es la ley de exposición, que es para tú poder aprender a hacer algo, el camino más correcto es aprender de la gente que ya lo hace y que lo hace a un nivel que tú lo quieres hacer. Entonces es lo mismo, yo por ejemplo veo a Manuel, una persona que está en el ámbito que yo soy, pero que ya tiene más experiencia, que ha hecho más cosas, entonces en vez de verlo como algo malo o con envidia, como lo podría llegar a ver alguien, es de acercarse de buena manera y decirle, parce, ¿cómo ha hecho usted eso? Cuénteme cómo ha hecho este espacio, todo eso. Por eso lo tenemos acá hoy. Parce, sí, total. Yo creo que, por ejemplo, algo lo que yo fallé en mi momento fue un poco eso. Porque cuando yo me encontré como muy con el audiovisual y que yo dije, uy, yo para esto soy bueno, no miré tanto para acá, ¿cierto? De hecho, cuando yo estrené un corto al que le había apostado mucho en 2018 y lo logré estrenar en el Teatro de los Fundadores, y hubo alguien que me preguntó algo que yo hoy en día digo como, uy, parce, yo era un estúpido. Y es porque también uno cuando es muy joven, uno no logra ver eso, ¿cierto? Cómo uno se puede conectar con el otro, porque uno está muy ensimismado viéndose su propio culo. Y es como que yo soy la verga. Entonces uno tiene que salirse de ahí, como mirar desde otro punto de vista. Entonces me acuerdo que la pregunta fue como yo qué cineastas conocía locales, ¿cierto? Y yo dije, no, a mí no me interesan los cineastas locales, yo veo mucho cine danés y canadiense, y yo venía ahí como, parce, esa es la raíz de todo, conocerlo de uno. Entonces, de hecho, en el Festival Internacional de Cine de Río Sucio, el primer año hice una curaduría de largometrajes. Largometrajes son trabajos audiovisuales que duren de más de 50 minutos, largometrajes hechos en Caldas o por directores caldenses. Y tuvimos 6 en ese festival. Son como 12, algo así, quizás un poquito más, si somos más laxos con algunas otras cosas, o sea, si incluimos largometrajes que el protagonista sea de Manizales y cosas así. Pero es interesante saber que hay producción de cine de acá de Caldas, local, ¿cierto? sí.
pues, y gente que lo hace con los mismos medios que uno lo puede hacer también. Entonces eso uno también se tiene que reconciliar mucho con el otro, ¿cierto? Como parce, ver que el otro es una mano, ¿cierto? No eso que decías vos, es una competencia. La competencia, digamos, a nosotros que nos gusta tanto el rap, el hip hop, la competencia es algo muy fundamental, crucial en el hip hop, pero es con uno mismo, ¿cierto? Es como, parce, acá lo hice así, en la próxima lo hago mejor, y así. Digamos, eso ha sido como algo que me ha guiado mucho a mí en mis trabajos personales, como bueno, acá hice esto, en el próximo me tengo que poner otra meta, y así para seguir avanzando, como no quedarme, por así decirlo, En lo mismo. sí, en lo mismo. Estancado. Bueno, y ahorita que estamos hablando de ese tema, nosotros siempre en nuestros videos hacemos una pregunta crucial, y es, ¿para ti qué es Dharma? Dharma. Lo primero que se llegue a la cabeza. Parce, bueno, pues yo les quiero contar una historia. El Dharma me parece un concepto muy bacano, ¿cierto? Muy holístico, que el bien genera bien, ¿cierto? Me parece muy bacano. Pero yo he estado pensando como por un momento de mi vida que he estado pensando mucho en el equilibrio, ¿cierto? Y ahorita pues tuve la oportunidad de hacer un viaje y fui a una ciudad que yo quería conocer mucho, que era Nueva York. Para quedarme allá me tocó conseguir estadía, pues Nueva York es una ciudad muy costosa, entonces me conseguí estadía con la prima de un amigo mío que es Krishna, ¿cierto? Y es una señora, o sea, es una señora como de 60 años, algo así, pero ella es Krishna y está con su vuelo. Y yo llegué a ese apartamento y todo era así, súper Krishna, tenía su altar. Hagamos una pausita. Aquí las personas que de pronto no sepan qué es Krishna. Krishna es Como una religión. como una religión, ¿cierto? Es una religión, hay varias como vertientes. Ella me contaba como que acá en Colombia no es que esté muy presente la vertiente de ella. En Krishna, ellos siguen a Krishna, que es como un dios de la India, que es básicamente como una especie de profeta, muy parecido como lo que pasó con Jesús, solamente que Krishna como que reencarna cada ciertas generaciones, ¿cierto? Y bueno, Krishna como que les dice que pues como para rebasar ese tema, ¿cierto? De la reencarnación y poder llegar a como a romper ese ciclo en el que mueres y reencarnas, como todo el tema del hinduismo también un poco y del cristianismo es ese, como rebasar este plano físico para llegar al espiritual. Es un poco eso. Entonces yo me encontré allá. Yo soy una persona que pues no soy religiosa, pues no soy ni cristiano, ni católico, ni Krishna, ni hinduista, ni nada, pero soy una persona muy abierta a tener diálogos de ese estilo. Entonces eso me pasó con ella, ¿cierto? Ella se levantaba muy temprano, yo me levanto muy temprano, es una vaina que tengo, que siempre me levanto muy temprano, 5 de la mañana, algo así, estoy ya como que, puta, no sé. El parcerito que se levanta el otro día a la fiesta de decir, bueno, ahora me que me voy. Ese soy, sí, es que ese era. O no, uno sentado así amanecido esperando que se despierte el parcero que está encerrado ya con una polla y una cama, sí, esa me pasó un montón. Entonces claro, como era el primero que me despertaba, siempre me ponía a charlar con ella, ya se despertaba, le daba como sus ofrendas a sus dioses o a sus estatuas, no sé cómo es, pues no sé, sí, como ídolos. Sí, sus ídolos, hacía sus ofrendas, los mantenía súper bien arreglados. Era ahí encima prácticamente donde yo dormía. Entonces yo me despertaba, hola, ella se llama Razambrita, ellos tienen un nombre. Nombre de Krishna. Sí, Krishna. Hola Raza, ¿cómo estás? Buen día, no sé qué. En inglés. No, ya es colombiana. Entonces hablábamos en español, ¿cierto?
entonces nos poníamos ahí a botar caspa. Nos poníamos a botar caspa ahí. Y un día hablamos del desapego, ¿cierto? De cómo ella todos los días, uno se levantaba ya y era una terapia de Krishna todas las mañanas. Entonces era un tema ahí, pero a mí me parecía bacano, pues porque yo nunca he sido cercano a eso, entonces como que bueno, vamos a aprender. Y ella me decía que la vida es como, hay que buscar el equilibrio, eso es lo que busca Krishna. Y yo le decía, a mí me parece eso genial, uno tiene que manejar un equilibrio entre las cosas. Pero ella me lo puso en unas palabras muy, muy bacanas. Y ella dijo como que hay dos extremos a los que uno no puede llegar, ¿cierto? Y uno es la total entrega y la otra es la completa renuncia. O sea, son como dos extremos. La vida es como de llevarlo acá como a la mitad. Y ella me dio un ejemplo muy bello, era que ella cuando estaba empezando a entrar a lo del Krishna, ¿cierto? Y ya estaba estudiando. Ella tenía una pareja que también pues era Krishna. Y bueno, ella lo estaba recordando mucho por esos días que yo estaba en Nueva York, porque justo se había muerto. Él era chileno, entonces lo estaba recordando un montón. Entonces yo dije, no, él me dejó una enseñanza muy grande, porque ella me decía, no es ni completa entrega ni renuncia, no es ninguna de las dos. Eso es lo que nos enseña Krishna, entonces me parece muy bacano como esa enseñanza. Y ella lo ponía en algo que le pasó a Jan Biaf, que fue que ella le dijo a su pareja que iba a dejar de estudiar, como yo voy a dejar de estudiar para estar con Krishna las 24 horas del día. Y el man le dijo, no, o sea, Krishna no te pide eso. Krishna te pide que sigues ciertas cosas, pero no es ni renuncia ni entrega, o sea, tienes que manejar un equilibrio. Y eso me pareció muy bacano, como parce, o sea, no te puedes entregar por completo y tampoco puedes decir que vas a tirar toda la mierda. Eso de decirlo es muy fácil, pero llevarlo a cabo en realidad en la vida con todas las cosas que uno tiene es difícil. Pero a mí me parece que es como un camino muy bacano, ¿cierto? Que uno se pueda trazar. No estoy hablando del Dharma, pero sí creo que va como muy ligado a eso, ¿cierto? Como que si uno llega a un equilibrio, ¿cierto? Uno puede empezar como a actuar de formas más como prudentes o qué. Sensatas. Sí, y también como pensando en el bienestar mío y de los demás, ¿cierto? Yo he pensado mucho en eso también, como que parce, si yo estoy bien, ¿cierto? Puedo fijarme en que otra persona también está. Transmitirlo. Ajá. Bueno, y hablando de eso, ¿tú cómo inspiras a los demás? ¿Cómo transmites ese Dharma? Bueno, eso es duro, pues la verdad no sé, yo siempre he creído mucho en el eje. Yo creo que la mejor forma de enseñar es el ejemplo, ¿cierto? Porque uno no hay personas perfectas, ¿cierto? Uno lo único que puede hacer es como tratar de mostrar una cara diferente, parce. O sea, uno no tiene que ser en esta cultura que nos han enseñado pues acá en Colombia, como el que pase por encima de todos, el más bandido, el más malo. O sea, no, pues creo que no hay necesidad de eso, y creo que uno puede como conectarse con muchas personas, o sea, y tratar de recibir también lo que le dan a uno las personas a uno, lo bueno, y viceversa, también uno entregar lo bueno que tiene para esas personas. Digamos, yo sé que yo pensé como cuál es mi punto en la vida, ¿cierto? Sé que si digamos una persona privilegiada, pude estudiar lo que quería estudiar, me dedico a lo que quiero hacer, y desde ese pensamiento que trato de ser desde un momento de mi vida para acá muy agradecido con eso. Sí, trato de hilarlo con otras cosas, como pues yo sé que la normalidad de la gente no es como parce, voy a ir a una exposición, voy a hablar de... Bueno, hay mucha gente que le toca levantarse todos los días a las 4 de la mañana, salir a rebuscarse algo, volver, darle el desayuno a su familia. O sea, uno tiene que ser agradecido también con esas cosas. Entonces, desde ese punto de vista, yo he pensado como parce, con mi privilegio yo puedo hacer cosas. Por ejemplo, tener este espacio, ¿cierto? Obviamente es re duro. Esto es un conglomerado de muchos artistas, me imagino.
Eh, bueno, no. O sea, digamos, eso es un proyecto mío, ¿cierto? Estas bodegas eran de mis papás. Mis papás compraron esto sobre planos. De hecho, esto fue pues como un engaño tremendo porque esto iba a ser como un gran centro comercial con escalas eléctricas, con un montón de cosas. Sí, total, y no fue así. De hecho, pues también fue muy arbitrario cuando cerraron en 2009. Entonces, cerramos y aquí ya como que... Para la gente que no es de Manizales, porque de pronto no conozca, estamos en el terminal viejo, o sea, el terminal de transportes de la ciudad antiguo, y cuando lo cerraron, entonces prometieron que iba a ser para volverlo un centro comercial. No, cuando lo cerraron, esto básicamente dejaron a todo el mundo viendo un chispero, como bueno, vamos a cerrar y ustedes tienen como... ¿Y quién tomó la decisión de eso? Pues los alcaldes que son una belleza de Manizales. Pero, y bueno, luego digo que porque no hagan unas convocatorias. Pero ustedes saben por qué es. Entonces, sí, eso fue lo que pasó acá, pues como un engaño. Cerraron y digamos muchos espacios pues los han rematado pues porque no han pagado administración, predial, muchas cosas. Entonces acá se ha resistido. Yo en 2011 entré a artes plásticas, yo estaba estudiando derecho, me salí y entré a artes plásticas. Y yo dije, yo voy a coger este parche para que sea como mi taller, para pintar y no sé qué. Yo entré con pues como la mentalidad que iba a ser pintor, ¿cierto? A mí me ha gustado mucho pintar, yo pinto desde que soy un nene, pues. Pero entonces hubo un momento donde me encontré con otras cosas. Y entonces este espacio mutó pues como en un centro cultural, por lo que les contaba ahorita, como que nos empezamos a encontrar, empezó a gente que empezó a decir como, yo quiero dar un taller, yo quiero dar una charla, yo quiero que nos reunamos allá, yo quiero que hagamos una clase allá, yo quiero que hagamos una exposición. Entonces eso empezó como muy natural. Sí, entonces eso fue lo que sucedió. Yo con el espacio como tal llevo desde el 2012, pues ahí como poniéndole el pecho a esto, 13 años. Este octubre cumplimos 13 años como tal. Fue un octubre que yo vine y empecé a sacarle el diablo a esto, que esto tenía el diablo adentro. Entonces, sí, pues un conglomerado de artistas es lo que tenemos acá en las exposiciones. Tenemos de BS, de Aixa, de Rafael, de Lania, de Rabia, bueno, de muchos artistas tenemos trabajo, ¿cierto? Pero sí, no es como que el proyecto sea de muchas personas. Lo ideal sería que fuera de varias personas, pero sí, yo creo que incluso el proyecto ha resistido muchos años pues porque es de una sola persona y yo he sido muy terco, ¿cierto? Como que la fábrica tiene que existir, tiene que estar. Entonces, sí, ha sido más como eso. Okay. Bueno, ya dejando el tema de la fábrica, cerrando ahí vamos a hablar un poco de arte, de lo que hacemos. Entonces, primeramente, pues tú dices que empezaste en ese momento a estudiar artes plásticas. Ahí tú ya tenías como un gusto por el arte, por el audiovisual, o solo era por la pintura. ¿Cómo fue ese proceso de evolución para llegar a lo que es hoy en día Manuel? Bueno, a mí me gustó mucho siempre el cine. Pues yo había días que me veía 5 películas, 6 películas, no hacía nada, sino solo ver películas cuando estaba mucho más pelado. Entonces, cuando yo iba a salir del colegio, yo pensé en estudiar cine. Bueno, voy a estudiar cine, me voy a ir me quería ir para Cuba a estudiar cine, que es una escuela que todavía de hecho me gusta mucho, que es la de San Antonio de los Baños en Cuba. Y marica, y empecé a hacer como los papeles y todo eso. Entraba como a mitad de año, el otro año después de salir del colegio. Y marica, y yo hubo un momento que me empecé a pensar unas cosas como no, parce, o sea, el cine en Colombia, yo de qué putas voy a vivir. Obviamente pues yo era un peladito de 18 años, recién salí del colegio, entonces era como, ¿qué putas voy a hacer? Marica, y bueno, yo vuelvo de Cuba acá y hacer películas, ¿de dónde putas me vas a hacer? También pues lo que sucede mucho cuando uno está joven es que no se sabotea. Sí, no ve la perspectiva más amplia, parce, el mundo es enorme. Uno en el mundo puede hacer lo que uno quiera, ¿cierto? A lo bien.
y es muy difícil uno caer en cuenta de eso. Obviamente, también es una responsabilidad de la hijo de puta. Uno llegaría a decir, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero tengo que hacer yo. No es de que alguien, mi papá, mi mamá, mi novia me lo va a hacer. No, usted se lo va a hacer. Y si usted lo hace, fijo lo logra. Entonces, en ese momento yo no tenía esa mentalidad y yo dije, bueno, me voy a meter a estudiar Derecho porque eso es lo que están estudiando varios amigos míos, veo que eso tiene proyección, mis papás lo respetan esa carrera, ¿cierto? Los papás también tienen como unas mentalidades, como hay carreras que respetan, otras Sí. como que ves que estás Lo que da plata. claro, Te también, dicen, wow, ya. tiene un estatus social. Entonces, entré a estudiar Derecho, me salí, le dije a mis papás como que iba a terminar Derecho en la nocturna, bueno, les hice un carretas en cuarto. Y le dije a mis papás esa mentira, entré antes y bueno, me peliculé así mucho con la pintura, todo. Y pasó como en mitad de carrera, como en tercer, cuarto semestre, que hubo como una asignación de hacer un video. Y yo hice como una storyboard muy rudimentario y yo justo quedó como bueno. Hablé con unos parceros que hacían audiovisual, ellos hicieron cámara, luces, todas, yo solamente dirigí y escribí, que de hecho hasta el día de hoy eso es lo que me gusta hacer. Y el corto quedó como yo me lo había imaginado. Entonces yo en ese momento hice como un clic, yo como wow, o sea, pues porque para mí eso es de las cosas más difíciles que hay en algo creativo, como que uno se imagine algo y luego lo ponga tal cual uno lo imaginó. Eso también hay una dosis como de honestidad, porque hay mucha gente que dice, no, me quedó como quería, y quizás mentalmente no, como que está siendo muy, sí, claro, sí, está siendo como muy benevolente consigo mismo, y como que no, me quedó chimba, ¿cierto? Y a mí me sucedió, fue lo contrario, como que yo fui como muy, esto me tiene que quedar así, y me quedó así, yo dije como, wow, o sea, a mí se me hizo ahí algo, y entonces yo lo mostré en la universidad y eso fue un hit también, como que, uy, ¿usted qué hizo? Se volaron. ¿Tienes el video todavía? Sí, se llama, sí, claro, se los puedo pasar, se llama Birth, se llama Nacimiento, que es inspirado en mi nacimiento. Pues yo tengo una relación muy chévere con mi mamá, hablamos mucho, y yo cuando nací como casi muerto. También pues el tema es que mi mamá tenía como una vaina y era que todos sus hijos los tenía en su casa. A ella no le gustaba tener sus hijos en el hospital. Entonces era como en casa, y yo soy el menor, con una partera. Mi hermana mayor, perdón, sí nació con partera. Y ya mi hermano y yo sí ya con enfermera y médico, pero a mi mamá ya tenía como toda esa experiencia así. Y cuando yo nací, no lloré, porque estaba ahorcado con el cordón umbilical y mi mamá hizo una maniobra de partera, ¿cierto? Teniendo la enfermera ahí, y es como devolverle la sangre a uno del cordón umbilical. Hoy en día, yo ya sé que eso es como súper bueno, o sea, la sangre del cordón umbilical y el cordón umbilical como tal, hoy en día eso hay unos protocolos cuando nace un bebé increíbles, como no lo toque, deje que toda la sangre vuelva sola, no ni siquiera le hacen fuerza, porque eso es un montón de células madre, ¿cierto? Hace unos años no era tan así, ¿cierto? Ya cortaban ese cordón y eso se perdían esas células madre. Entonces a mí me quedó muy impresionado ese tema de que la sangre del cordón umbilical me volvió a la vida. Entonces eso es como un poquito el tema del video. Y entonces el video la petó, o sea, la pegó mal, le fue muy bien pues como en clase, y yo después empecé a buscarle como espacios donde mostrarlo y le fue muy bien, estuvo en festivales y toda la cosa. Entonces yo dije como no, aquí, por acá es, o sea, me encontré con algo que yo creo que eso es muy difícil una persona hacerlo en la vida, o sea, como que uno llegue a algo como que, uy, marica, yo soy bueno en eso, yo sé hacer eso. Apasionado pues por el tema. Las dos cosas, o sea, me apasionaba un montón de antes de que veía películas, investigaba, o sea, nunca había conectado, me puse a hacer y era bueno haciendo, o sea, como que todo se empezó a conectar y eso eso fue como una bola de nieve. Yo, como ese primer año hice varios videos, como 4 videos y los 4 les fue muy bien. De hecho,
mi exposición, uno hace una exposición en Bellas Artes individual que hace parte pues como el proceso antes de graduarse de la U, y yo hice una exposición que era todo videos, y eso en Bellas Artes, que es una escuela, la Bellas Artes de acá de Manizales es una escuela muy clásica, es muy de pintura, escultura, grabado, ¿cierto? Y en ese momento la escuela iba para 80 años, ya ahorita va a cumplir 100 años. Bellas Artes es la universidad más antigua del eje cafetero, por eso por Bellas Artes fue que empezaron las universidades, y antes de la Universidad de Caldas ya existía Bellas Artes. Y en ese tiempo nunca había habido un estudiante que hiciera toda una exposición en video. Y eso fue para algunos profesores era como polémico. Había profesores que me decían como, sí, Manuel, usted dejó de pintar por hacer videos, y medio me retaban. Había otros que decían, uy, Manuel, lo que hace usted es increíble, no sé. Entonces era como que, bueno, está chévere esta sensación, y le seguía apostando mucho al video. De hecho, a mí en la universidad pues me fue tan bien que me homologaron algunas materias que tenían que ver con video. Mi trabajo de grado lo homologaron porque hice una exposición en Perú de video también, entonces no tuve que hacer trabajo de grado. ¿En Perú? Entonces, en la Casa de la Cultura de Cusco. Entonces, se empezaron a dar cosas así como que uno dice, parce, tengo que cruzar estas puertas. Y en paralelo, si me estoy extendiendo mucho me dicen, o si me quieren preguntar algo también, que eso, yo boto mucha carrera. Entonces, en paralelo, estábamos con unos parceros empezando a salir a pintar a las calles, ¿cierto? Pasó como lo de San José, entonces nos reuníamos mucho en San José a pintar, que Tonra, que Raya, que no sé quién, y también me estaba muy involucrado con eso. Y por esos temas, el Rabia, que es un grafitero de acá de la ciudad de Manizales, ya no vive acá, que la rompe mi hermanito, me dijo un día como, parce, tengo unos parceros raperos que quieren hacer un video. Y yo le dije, hombre, vamos a hacer ese video. Fue mi primer videoclip, obviamente, y era como mi tercer video, cuarto video, algo así. Yo le dije una que hacía un videoclip. Y yo, ¿quiénes son? No, unos parceros. Y ahí conocí a Franco Caína y a Fénix, ¿cierto? Ya después sucedió como que le dimos un poquito de más como de seriedad, fue cuando estábamos el parche de la cueva, y que Mateo saca como ese álbum Bajo Efectos del Beat, sí, que por ejemplo a mí me parece que es muy muy buen álbum. Creo que es como de la historia del rap de Manizales. Sí, marcó demasiado. Entonces ahí yo estoy muy involucrado pues en el proceso creativo. Pues yo creo que todo el parche también fue muy bacano pues estar como involucrados en ese proceso, y ahí salieron varios videoclips chéveres, ¿cierto? Y bueno, y también después de eso fue que hicimos un video con Leonardo Londoño. Tony el Cofla era su AKA en esa época, y yo dije como divirtámonos, pues yo estaba como en la onda muy de cada vez que hacía un videoclip como de aprender algo nuevo, ¿cierto? Ya después de que, yo no sé, pues como los primeros 4 videos que yo dije como lo podemos hacer y lo hacemos bien, ya después dije como no, hagamos cosas diferentes, porque qué vamos a seguir haciendo videos de gente cantándole a la cámara, pues qué pereza. Pues yo tengo una pregunta y es, pues una cosa es hacer el video y otra cosa es la edición. Sí, bueno, a mí también me ha gustado mucho editar, pero es que como en el parche de la cueva habíamos muchas gente y con muchas ideas y muchas cabezas volando y mucha gente haciendo cosas aparte, tratábamos de reunir esas cosas. Entonces, editando, muchas veces editábamos, pues yo creo que todo lo editamos, Burro y yo, o solo el Burro, ¿cierto? Entonces, que el Burro, pues, Héctor, yo creo que si es de Manizales, de la escena skate, lo conoce, ¿cierto? Pues porque como que ahí en la cueva nos reuníamos un poco como la escena del rap, del graffiti, del skateboarding, del audiovisual, ¿cierto? Entonces como que era pues la verdad, eran momentos muy bonitos. Desde ahí también yo hice mi primer tema ahí en la cueva.
Ah, sí, El también. primer tema, que me lo dieron por el premio de una competencia de freestyle. Sí, sí, yo hice la imagen, ¿no? Sí, Yo hice la imagen. sí. Epa, que era con la bicicleta y me pusiste un brazo como que Como, tenía como 4 variedades. brazos. Sí. Eso por ahí está. ¿Algún de se conocieron ustedes? Sí, yo empecé en el Parche de la Cueva porque ellos eran, eso, lo que dice Manuel, era un colectivo que aparte de que hacían cosas muy voladas, estaban dándonos la oportunidad a gente nueva, todo, fue algo bien. Nosotros sí, nos conectábamos mucho con las escenas, más que nada esa escena del freestyle, que yo creo que en esa época estaba como empezando, y nosotros dijimos, parce, o sea, tenemos que hacer cosas para apoyarlos. Entonces nos inventamos el negro Cheo, el dueño de Neverdie, regalaba camisetas, buzos, cosas. También los otros parceros que sacaban prendas regalaban. Chica decía como, no, yo regalo una producción. Yo decía, bueno, yo regalo una imagen. Pues como cosas con las que se pueden apoyar, ¿cierto? Y que, pues, se hizo escena. O sea, lo bien de que no es por nada, pero yo creo que nosotros algo aportamos, ¿cierto? Bueno, eso también es una forma de adaptar más. Sí, claro, yo creo que eso fue algo como que nos mentalizamos mucho, como parce, la escena, y más la escena hip hop es muy de eso, o sea, como parce, de entregar, ¿cierto? De compañerismo. Ah, bueno, entonces les estaba contando del video de Tony el Cobra que se llama Lo Siento, y ese fue un video que yo le dije a los chicos que yo quería hacer un video, algo distinto con muñecos. Entonces cogimos Barbies, Max Steel, no, un montón hicimos una fiesta llena de drogas, pero con muñequitos. Parce, eso fue increíble, eso nos pasamos como 2 semanas, hicimos un mini set en la cueva. Como en stop motion, ¿o qué? Era como una especie de stop motion, video motion, varias como técnicas ahí, y lo que hacíamos era así, una fiesta en la que había muchas drogas. Presentamos el video a Échele Cabeza, que es de cortos psicoactivos, y nos ganamos una mención honorífica mejor videoclip por ese videoclip, y eso fue en 2018. Entonces eso fue muy bacano, pues porque era ya como que, imagínate que nosotros ya nos estamos ganando premios y todo con esto, pues, y era como que nosotros nos estábamos divirtiendo. Entonces yo nunca he querido desconectar esas dos cosas, como la diversión, el trabajo, la satisfacción. Entonces eso ha sido muy, pues sí, muy satisfactorio. Además de que ese año, 2018, fue un año como muy raro, porque a mí pues profesionalmente me fue muy bien, presenté, digamos, mis trabajos en muchas partes, pero digamos, a la cueva, al parche le dio muy duro pues que se muriera Juan, ¿cierto? Que Juan era como el parche de la cueva, él era el fotógrafo, y él muere. Entonces eso para todos fue como re duro. También nos pusimos como en modo autodestrucción un poquito, y fue raro, o sea, como que uno no estar como tan bien del corazón, gonorrea, y estar leyendo bien en otros sentidos. Ahí es cuando yo les digo, como que uno, lo mejor es como encontrar ese equilibrio, parce. Sí. Entonces, a partir de ahí para acá, pues a mí surgieron como otros procesos. Yo también me quise vincular más como con el cine, como tal, porque de pronto mi carrera la había basado mucho en el videoarte, ¿cierto? Muy ligado pues a lo que estudié en Bellas Artes. Entonces como que empecé como a abrirme camino, porque el videoarte no es que sea algo como muy como muy movido acá en Colombia, ¿cierto? Sí hay, ¿cierto?, pequeñas cosas que han estado sucediendo, pero no se está moviendo tanto. En cambio el gremio del cine sí se está moviendo mucho más. Estamos viendo un momento del cine brutalísimo en Colombia. El año pasado se estrenaron más de 70 largometrajes. Eso en Colombia es una cifra enorme, después de ver años donde se estrenaba un solo largometraje. Entonces como que me empecé a vincular más con eso. También empecé como un proceso también de vincularme más con la escena del cine, ¿cierto? Entonces eso ha sido como un poquito el trasegar de mi carrera, ¿cierto? Ahorita pues estoy apostándole mucho a eso, a los proyectos audiovisuales que tengo más hacia el cine. El año pasado produje un corto que se llama Estación Páramo. Entonces, hablando justo de Estación Páramo y también como lo que hablabas ahí un poco, que es el tema de la técnica, de cómo hacer las cosas que te gusta hacer, porque a mí me llama mucho la atención de lo que tú haces.
yo lo puse como en una frase, no sé si te identifique, porque yo viendo las producciones tuyas siento que lo que no puedes filmar lo dibujas, como que lo que no logras conseguir en algo real lo dibujas para poder contar lo que quieres contar, y eso me parece un recurso súper increíble porque es no limitarse, es justamente, marica, necesito justamente en Estación Páramo, como que necesito una nave o un planeta desolado y toda la vuelta, entonces lo dibujas y lo combinas con tomas de la realidad, queda en esa ambientación y nunca se siente uno que se esté saliendo de la historia, a pesar de que es como pasar de un cortometraje a un stop motion, a una animación. Entonces, ¿cómo ves toda esa parte de la técnica? ¿Qué te llevó a tomar esa técnica que a la final es algo también muy único? ¿Cómo lo combinas? Bueno, pues eso está muy ligado a mi deseo de pintar y de dibujar, ¿cierto? Yo dibujo y pinto desde que tengo memoria. Y también es muy acertado lo que dices, o sea, yo trato de no limitarme, ¿cierto? Como que no, y mucho menos limitar mi imaginación, ¿cierto? Como, parce, yo no puedo hacer eso. Si hay algo que a mí no me gusta, es eso, como que alguien me diga, eso no se puede hacer. A mí me dicen eso y como que, Más ganas dando. como que eso no se puede hacer, o sea, uno sí lo puede hacer. Entonces, es más como eso, como buscar una solución. De hecho, pues ya lo he hecho en otros cortometrajes, en uno que se llama Los Bosques de Vampiros, toda la parte, digamos, que ellos viven en otra época, la hice dibujada, porque pues me salía muy costoso, digamos, vestir a los actores de esa época, ponerlos en un escenario de época, ¿cierto? Entonces como que solucionar. Bueno, parceros, este fue el capítulo de hoy de Dharma con Manuel Vélez Arboleda, un excelente invitado, esperamos que les haya gustado mucho, comenten ahí qué más quisieran saber, si quieren una parte 2, en qué quisieran ver a Manuel, que quisieran ver también más en Dharma, por acá estamos. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, Manu, Gracias, también por Manuel. haber aceptado la invitación. Esperamos tener parte 2 también. Parce, muchas gracias. Chao. Ya saben que todo a través del amor. Ya pues. Y el nuevo productor.